bienvenidas nuevamente a mi canal. Me llamo Daniela y bienvenidas a un video de etiqueta. Hoy se me hizo simpático y creo que también bastante útil, ya que estamos entrando en temporada de fiestas, va a haber muchos eventos, muchas celebraciones, hacer algo un poquito de etiqueta, cómo levantarnos de una manera adecuada, cómo agacharnos de una manera adecuada y finalmente algo importantísimo, cómo sentarnos como una dama. Todos estos tipos de detalles, inclusive cómo saludar o cómo llegar a un restaurante, son súper importantes y espero que esta guía rápida de etiqueta les sirva, porque de repente, si no tenemos duda, hacemos unos errores garrafales y todas yo creo que nos podemos ver relacionadas en algún momento que se nos ha escapado. Son errores de etiqueta que todos nos pasan, pero que se pueden evitar. Así que recordemos algunos de ellos. El primero de ellos simplemente es cómo agacharse, la manera indicada de agacharse. Hay dos maneras muy importantes de agacharse y una es, la verdad, haciendo una cuclilla, o sea, inclinándose pero con la columna bastante recta, porque ahorita lo estoy haciendo todo con falda, chicas, para que sea un poquito más realista y un poquito más fácil. Siempre con falda tenemos que cuidarnos más que con pantalón. Entonces, bueno, con la falda tenemos que agacharnos de una manera recta y hacer una cuclilla. Aparte de que esta es una gran manera de no lesionarte la espalda y quedarte chueca, como me ha pasado a mí varias veces. Inclusive, no sé si recuerdan, hace poco me quedé en el baño chueca y les compartí por Instagram que me tuvieron que inyectar por una mala postura, es la realidad. Bueno, la segunda manera de inclinarte es haciendo un poquito la pierna hacia atrás como un punto de apoyo y bajar. Esa también es una manera bastante. ¿Qué debemos de evitar, chicas? Hay una cosa que debemos de evitar, que es garrafal. Uno es que hay que ver quién nos está viendo, dónde hay gente, y no poner la parte trasera en dirección hacia la gente. Eso también es bien importante. Cuando estamos en un lugar o en un lugar público, en casa no pasa nada, pero cuando hay un lugar público, pues lo que debemos de evitar es poner la parte trasera en dirección hacia la gente, porque se ve terrible. Ahora pasaremos a cómo entrar a un lugar. Por lo general, cuando llegas a un restaurante, casi siempre, a menos de que sea algo casual, pero la verdad es que inclusive hasta los tacos. No sé en otros países, pero bueno, aquí hasta en los tacos muchas veces se encuentra una señorita, una hostess que nos lleva a la mesa. Obviamente, si nosotros vemos a nuestra amiga, no vamos a llegar diciendo: Ale, Claudia, aquí estoy. No vamos a hacer eso, chicas. No se hace. Aunque la hayamos visto, no vamos a reaccionar. La realidad, o lo que debemos de hacer, es esperar a que llegue esta persona, la hostess, nos pregunte si nos esperan, y bueno, ya sabiendo que sí, o oh, mire señorita, ya las veo allá, si llegaron, ellas nos van a acompañar. Ya que llegamos, saludamos, pero no saludamos: hola, ven, ya llegué, es que no me ve, ya llegué. No vamos a hacer eso, chicas. No queremos avergonzarnos y tampoco estamos buscando a que todo el mundo voltee a ver que ya llegamos. Las llegadas son discretas, son con elegancia, prestancia. Es diferente que si ustedes llegan sonriendo, por favor, con una cara agradable, y pasan y las llevan a su mesa. Esto es bien importante, porque si nosotras pues hacemos un show, parece como un teatro y no se ve lindo. Cuando llegamos a un restaurante, chicas, y ya estamos con nuestras amigas, ¿cuándo les vamos a dar el beso? A ver, si están taqueando, si están comiendo con la mano, o lo que estén comiendo, en lo personal, yo creo que es mejor decir: hola, buenas tardes, buenos días, lo que sea, chicas, ¿cómo están? Provechito, vengo un poco tarde, y te sientas, ¿ok? Ves dónde te vas a sentar y te sientas. No vamos a dar el beso porque, ojo, en México damos un beso, pero le damos un beso a todo mundo. Esa es nuestra cultura. En Estados Unidos, no sé, también dan un beso, claro que sí, dan un beso, pero no sé si a todo mundo. Esto me encantaría saberlo.
Imagínense estar dando besos mientras alguien esté taqueando o mientras alguien esté comiendo algo con la mano. O simplemente estar comiendo y levantan la servilleta. A ver, espérame, y ya saben, con el aliento a la comida, no se hace. Obviamente cada país es diferente, pero hay como una norma, una regla de etiqueta general que dice que los dejes acabar o que simplemente saludes y digas que ya llegaste, te sientas. Hablemos sobre la manera correcta de sentarse. Pues claro, lo ideal es pensar que todos los días tenemos falda. Yo entiendo que si utilizas más pantalón o jeans o vas más casual, eso en la mente te da una apertura a sentarte más cómoda. Todo depende de dónde, cuándo y con quién. Sí, si estás en tu casa, pues puedes cruzar las piernas sobre un sillón, ciertamente. Pero si tienes visitas en tu casa, no lo vas a hacer. Ese es el con quién y el cuándo y en qué momento. Por eso siempre les digo cuándo, dónde y con quién. La educación se lleva a todos lados, pero hay que saber cuándo es sumamente necesario seguir el protocolo y cuándo es un poquito más aligerado. Yo creo que esa es la verdadera educación. Ahora, ¿qué sucede cuando llegamos y tenemos vestido? Bueno, cuando hay falda y vestido, el protocolo es que en cualquier lugar cuides. ¿Por qué? Porque se ve mal, se ve grotesco, se ve mal cuidado. ¿Para qué te pones falda? Mejor te hubieras puesto unos jeans. Y la realidad es que es un indicativo de feminidad. Entonces tenemos que cuidar. La mejor postura es cerrar las piernas y sentarte. ¿Cómo sentarte? Ligeramente en ángulo, o sea, dar un 3/4. ¿Por qué es un 3/4? Porque entonces no damos la vista de las piernas hacia enfrente, estamos dando una vista lateral. Esto que nos permite bajar las piernas o cruzar las piernas. Nunca vas a poner tus piernas hacia adelante, pues porque alguien se va a caer, ¿verdad? Nunca vas a dirigirte hacia enfrente porque se va a ver lo que no quieras que se vea. Y en un 3/4 siempre vas a tener la oportunidad de esconder tus piernas, de cruzarlas, de tener más movimientos y aparte de que es mucho más estético estar en un 3/4 que un frontal. El frontal te hace ver más ancha y el ligero diagonal te hace ver más delgada, más estilizada y en mejor postura. Un tip muy bueno que les voy a dar es que cuando su falda o la prenda que ustedes traigan, el vestido, pues suela arrugarse o tenga alguna parte de diamantería, o diamantería me refiero a pedrería o algo, que antes de sentarse agarren la falda, la chequen y se sienten para que no se arrugue tanto. También al pararse hagan lo mismo, porque muchas veces cuando hay pedrería, cuando hay algo, las telas al ser ligeras se atoran y puedes salir con la falda arriba. Es decir, que se enganchó, te vas caminando y traes la falda arriba, o sea, literal arriba. Y lo último que les quiero platicar es cómo pararse. Muchas veces también pasamos mucho tiempo paradas, saludando gente, platicando con gente y ya no sabemos ni qué hacer, ni cómo ponernos, ni dónde poner las manos, ni qué hacer con ellas. Ojo, el tener un bolso estilo clutch siempre nos ayuda a que mantengamos las manos quietas. ¿Por qué? Porque pues vamos a agarrarlo así, lo bajamos y listo. Ahora, lo que sí no debe de suceder es estar con el bolso aquí, con la cadena, luego lo abanicamos. No, aunque esté haciendo calor. Hay lugares donde hace mucho calor, no va a ser el abanico la bolsa. Ahí vamos a perder todo el glamour. Por favor, no lo vamos a hacer. Pero lo que podemos hacer es llevar un abanico. Eso sí podemos hacer. Tráiganse un abanico, métanlo aquí, lo sacan discretamente y bueno, es algo más que hacer con las manos. Las manos siempre son un problema. Y bueno, esto vamos a aprovechar. Voy a enseñarles distintas posturas de cómo permanecer. Lo que sí es, cuidado con las piernas. Traen falda, traen vestido, no abran tanto el compás. Al abrir el compás,
ensanchan la cadera y pues nos vemos peor. Y traten siempre de tener un ligero 3/4. Es como la fotografía, chicas. El 3/4 es maravilloso. Nos hace ver más estilizadas, más delgadas y bueno, muchas cosas. Como ven, chicas, la etiqueta es súper importante. Ahora, no creo que solamente sea para las fiestas, creo que la etiqueta es para la vida diaria, pero sí quería poner este video en esta temporada porque es cuando las personas salen más, cuando tienes más oportunidad de lucirte, pero en buen sentido. No lucirte para que se rían de uno, sino lucirnos y que se vea el outfit perfecto, que te veas arreglada, que te sientas con confianza y que tus movimientos también te den ese porte que te mereces, esa confianza y esa autoestima alta. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Me encantaría saber si les gusta este tipo de videos. Podemos seguirle. Déjenme su like porque para mí es muy importante, así sé que les interesa. Y obviamente déjenme en los comentarios qué más les gustaría saber de etiqueta. Por ahí tengo algo ya del año pasado, me parece que tenía que ver con la mesa, con modales de mesa ya hice. Y bueno, hay muchas cosas que todavía podemos hacer. Mil gracias por quedarse hasta el final, por suscribirte. Me llamo Daniela, bienvenida a mi canal. No te imaginas todo lo que saco: belleza, maquillaje, estilo de vida, vlogs, muchísima moda, outfits, combinaciones, todo lo que te puedas imaginar. Les mando un beso y bueno, les dejaré algo aquí ahorita relacionado con el tema. Cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.